Bueno, imaginemos por un momento un apocalipsis. Pero, ¿sin meteoritos gigantes? Ya. Y supongo que sin invasiones alienígenas tampoco. Exacto. Nada de eso. Y sobre todo, sin esos grupitos de supervivientes heroicos que luchan por reconstruir la sociedad. Claro, es que por regla general, cuando la literatura o el cine plantean el fin del mundo, siempre estructuran la catástrofe en torno a una amenaza externa, ¿verdad? Sí, algo que viene de fuera, a destruir lo que la humanidad ha construido. En esos escenarios, la narrativa siempre se aferra a la resistencia. Totalmente. Existe como una especie de chispa de esperanza, o sea, una creencia subyacente de que el desastre es solo un accidente temporal. Eso es. Y que la supervivencia es indiscutiblemente el objetivo final. Pero claro, si lo analizamos fríamente, esa es una visión casi reconfortante de la destrucción. Sí, porque proporciona un enemigo tangible, algo contra lo que puedes luchar. Exacto. Permite categorizar el fin del mundo como un simple obstáculo a superar. Y así mantenemos intacta la idea de que la vida en sí misma es un bien absoluto que debe ser preservado a toda costa. Claro, pero luego existen textos que dinamitan esta estructura por completo. Textos que eliminan al héroe y que prescinden de la catástrofe externa. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Y lo que resulta infinitamente más aterrador, aniquilan la premisa de que seguir con vida sea algo deseable. Madre mía. Hoy tenemos sobre la mesa un fragmento poético, asombrosamente breve, pero con una densidad abrumadora. Está extraído de una obra mayor titulada simplemente Texto, y este fragmento lleva por nombre Negro mar, negro cielo. Tiene tela el título. Ya te digo. Vale, vamos a desgranar esto porque el nivel de desolación que estas pocas líneas consiguen transmitir es absoluto. Es un objetivo crucial, desde luego. Nuestra misión en esta inversión profunda es explorar exactamente cómo se construye esta atmósfera de asfixia total, paso a paso, hasta culminar en una sentencia filosófica que de verdad deja a quien lo lee sin aliento. Sí, y yo quiero advertir a quienes nos escuchan que este tipo de literatura no admite una lectura pasiva, ¿eh? Para nada. Quien se adentre en este poema debe prestar atención a la mecánica de cada palabra. El autor no se limita a describir un paisaje en ruinas. O sea, va mucho más allá de lo visual. Exacto. Utiliza paradojas constantes para desmontar casi quirúrgicamente nuestra comprensión habitual de las leyes de la naturaleza. Es como un proceso de desmantelamiento total. Eso es, la realidad física colapsa primero, preparando el terreno para que el mensaje final destruya también la realidad conceptual. Pues pongámonos el traje de protección porque el viaje empieza mirando directamente al abismo bajo nuestros pies. Vamos allá. Antes de llevarnos a ese negro cielo del título, el poema nos obliga a observar la destrucción de los cimientos que hacen posible la vida, es decir, el agua y la tierra. Los pilares básicos. Empieza hablando de cascadas de muertos mares, que atolondrados se compactan. Fíjate en esa palabra, compactan. Sí, y añade que están apelmazados, como negra proliferación cayendo sobre carne calcinada y un suelo tesado. A ver, plantémoslo así. Dime. Una cascada normalmente evoca fluidez, gravedad natural, agua fresca que purifica y da vida, ¿no? Claro, el ciclo natural del agua. Pero aquí ocurre todo lo contrario. Exactamente. Hay una subversión total de la mecánica de los fluidos. El agua aquí no está simplemente estancada o contaminada. Entonces, ¿qué le pasa? Está ontológicamente muerta. Y al morir, pierde su atributo principal, que es la capacidad de fluir. Se comporta de una manera que desafía su propia composición molecular. Fíjate que al leer eso de que los mares se compactan y están apelmazados, la imagen mental es brutal. Es como la física de un agujero negro o un compactador de basura planetario. ¡Qué buena analogía! Pero en lugar de aplastar chatarra, está aplastando el concepto mismo de fluidez y libertad. El agua pierde su estado natural. Es como si la física se rindiera. Totalmente. Y esa frase en particular, negra proliferación, me choca bastante. Porque, a ver, la palabra proliferación suele implicar vida, crecimiento, células multiplicándose. Sí, un ecosistema vivo. Pero al calificarla de negra y aplicarla a mares apelmazados suena clínico. Actúa como la descripción de un patógeno letal avanzando inexorablemente. Esa es la clave del mecanismo del autor, precisamente. Se pervierte la función de los elementos básicos. Ya. El agua ya no es un disolvente que hidrata o limpia, sino que es una masa aplastante que asfixia. Madre mía. Y ojo, debemos prestar atención al escenario sobre el que cae esa masa. Se menciona la carne calcinada y el suelo tesado. Que tezado es una palabra muy específica, ¿verdad? Sí, describe algo oscurecido, requemado hasta la médula,
Nos sitúa en un paisaje sometido a una aniquilación térmica extrema. Pero ahí es donde encuentro una disonancia brutal. Tienes un fuego extremo que ha carbonizado la tierra y la carne, y justo encima mares enteros colapsando. Lógicamente, el agua debería apagar ese fuego. Debería crear vapor o algo. Claro, traer algún tipo de resolución química, por destructiva que sea. Y sin embargo no lo hace. Ya. Esa es la disonancia cognitiva intencionada del poema. No hay alivio térmico. El agua cae como escombros sólidos, como plomo, sobre un suelo que ya ha sido reducido a cenizas. O sea, no interactúan para nada. Exacto, no interactúan para crear un ecosistema nuevo, simplemente suman capas de tormento. El autor establece una premisa ineludible, ¿Cuál es? que los cimientos mismos del mundo, la tierra firme y el agua nutritiva, se han vuelto activamente hostiles. No es un accidente ecológico, es una trituradora existencial donde la entropía parece haberse invertido para crear una densidad insoportable. Es como si la química y la geología hubieran diseñado una cámara de tortura. Literalmente. Y claro, si los cimientos del planeta son una trampa mortal que aplasta y quema simultáneamente, la supervivencia en la superficie se vuelve físicamente imposible. Inviable, sí. Esto nos obliga, en esta inmersión, a levantar ligeramente la vista hacia la fauna. Y aquí es donde entra la segunda imagen del poema que, la verdad, me dejó completamente descolocada. A ver. Pasamos a las orugas y mariposas, que según el texto son forzadas a desaparecer, no sin antes ensombrecer al sol. Es una imagen tremenda. Un momento. Tengo que parar aquí y hacer de abogada del diablo. Me cuesta visualizar esto. Claro, es difícil de imaginar. Hablamos del Sol, una estrella masiva. ¿Cómo pueden unas simples mariposas oscurecerlo? Suene casi absurdo en comparación con un invierno nuclear lleno de ceniza, o, no sé, una plaga bíblica de langostas devorando continentes. A ver, la incredulidad es la reacción natural ante esta imagen, porque desafía nuestra escala de proporciones. Ya, es que no cuadra. Lo fascinante aquí es que el terror de esta escena no reside en la física estelar, sino en el volumen del exterminio necesario para lograr ese efecto. Vale, entiendo. Dado que la oruga y la mariposa son el arquetipo clásico del ciclo vital, la metamorfosis y la belleza efímera, forzar su desaparición masiva no es simplemente relatar la extinción de una especie. Entonces, ¿qué representa? Es asesinar el concepto mismo del futuro. Ah, vale. Entiendo la mecánica narrativa ahora. No es que las mariposas se vuelvan monstruos gigantes para tapar el sol. No. Es que hay tantísimas muriendo al mismo tiempo que sus frágiles cuerpos bloquean la luz solar mientras caen. Precisamente. El poema nos dice que la cantidad de inocencia aniquilada es tan vasta, tan inabarcable, que su propia destrucción física es lo que genera la oscuridad absoluta. ¡Qué barbaridad! Son forzadas a desaparecer. Hay un exterminio sistemático implícito en esa línea. No migran, son purgadas. Ya veo. Y la cortina que cierra la luz del día en este apocalipsis no es humo industrial ni ceniza volcánica, sino una precipitación de alas muertas. Es una imagen horriblemente bella y muy perturbadora. Antes, el poema transmitía la asfixia a través del peso físico y aplastante de esos mares apelmazados. Sí, la densidad del agua. Ahora, la asfixia es visual y simbólica. El peso de miles de millones de símbolos de renacimiento cayendo inertes. Eso es. Indica que no es la maldad intrínseca lo que apaga el mundo, es la muerte masiva de la belleza y la transformación lo que sume al planeta en las sombras. Es, literalmente, la cancelación de la próxima primavera. Totalmente. Es el bloqueo de cualquier posibilidad de evolución. Al ensombrecer al sol con los cadáveres de lo que representa el cambio positivo, el poema decreta que la línea temporal del mundo ha terminado. ¡Qué agobio! Y es este bloqueo absoluto de la luz, esta concentración insostenible de muerte en la Tierra, lo que desencadena el colapso del siguiente nivel. ¿El nivel cósmico? Exactamente. Lo cual nos lleva a la ruptura total de la realidad. Con el planeta convertido en un cementerio oscuro bajo mares sólidos, la destrucción ya no puede contenerse en la atmósfera. Se expande. La lógica terrestre se rompe y contagia al universo. Leemos que los vientos fortalecidos caen hacia las estrellas y aparece la perturbadora luna ahorcada. ¡Qué verso tan potente! A ver, visualicemos unos vientos que caen hacia las estrellas. Produce un vértigo instantáneo, como observar un cuadro surrealista donde la perspectiva te expulsa del lienzo. Te marea solo de pensarlo. Las cosas no caen hacia el cielo. Parece que la gravedad haya perdido la cabeza por completo. Y lo ha hecho.
Es la consecuencia lógica del caos previo. Claro. Si conectamos esto con el panorama general, analizamos la progresión. Primero los mares ganan una densidad imposible y caen aplastando la tierra. Gravedad extrema. Sí. Luego el cielo se bloquea con cadáveres. Ahora el vector direccional de la realidad se invierte. O sea, todo del revés. El aire en movimiento, los vientos, adquieren masa o se ven sometidos a una fuerza de atracción que ya no reside en el núcleo terrestre, sino en el vacío estelar. Caen hacia arriba. Es la pérdida absoluta de asideros. Sugiere que el abismo del espacio profundo está succionando la atmósfera. Eso es. Elimina la idea de que existe un suelo seguro. El orden matemático de la física se desmorona. Y en medio de ese vórtice de leyes naturales invertidas, nos topamos con la luna ahorcada. ¡Qué imagen! Esa combinación de palabras duele. Es brevísima pero profundamente gráfica. Porque introduce un elemento de antropomorfismo muy oscuro. En la tradición literaria, la luna es casi siempre un faro benevolente, ¿no? Sí, guía a los navegantes, inspira el romanticismo, otorga una luz tenue en la oscuridad. Pues al calificarla de ahorcada, el autor desecha la posibilidad de que la luna simplemente se haya apagado por causas astronómicas. Un ahorcamiento requiere una intención. Una cuerda y una ejecución. Exacto. Exige un verdugo y un juicio. No es el desgaste pasivo de los milenios. Si la luna está ahorcada en el firmamento, significa que alguien o algo ha emitido una condena. Y resulta irónico porque si la gravedad se ha invertido y las cosas caen hacia las estrellas, colgar a la luna implica utilizar esa misma gravedad rota para exhibirla como advertencia. Es un castigo capital a escala galáctica. ¡Qué locura! El universo entero está siendo ejecutado. Esa es la conclusión de este bloque. El colapso no es un fallo mecánico fortuito del cosmos, destila una sensación de condena implacable. No hay escapatoria. No hay refugio posible. El mar asfixia, la tierra quema, la atmósfera es succionada hacia el vacío, y el único faro en la noche cósmica cuelga inerte de una soga invisible. El escape es estructuralmente imposible. Es un nivel de desolación que te deja la mente en blanco, ¿de verdad? Desde el lecho oceánico hasta la órbita lunar, no queda un solo milímetro de existencia que no haya sido profanado. Nada. Y justo cuando parece imposible descender más en este abismo, el poema da un giro magistral. Habiendo desmantelado el escenario físico completo, la narrativa se vuelve íntimamente estrecha. Y personal. El clímax llega a través de un intento desesperado de comunicación en medio de la nada. La voz narradora confiesa que quisiera sus sueños escuchar, refiriéndose a esa luna ejecutada. Y fíjate. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque supone un momento de vulnerabilidad extrema. Rodeada por la disolución de todas las leyes físicas y biológicas, la voz poética no busca una ruta de escape. Busca sentido. Intenta extraer algún consuelo, o quizás solo curiosidad, del cadáver de la luna, indagando en qué soñaba antes de la condena final. Pero la respuesta que obtiene cambia las reglas del juego por completo. El texto dicta que, y ella susurra, aún silente, no escuches. Es escalofriante. Detengámonos un segundo en la paradoja del susurro silente. Choca de frente con la lógica. ¿Cómo se puede susurrar en silencio? Ya, es una contradicción. Estamos hablando de una transferencia telepática, o de una verdad cósmica que resuena en el vacío sin necesidad de aire que transporte las ondas sonoras. Esa es la interpretación más precisa. El susurro silente ilustra que el mensaje trasciende la física auditiva, la cual, como ya hemos visto, ya no funciona. Claro, si no hay atmósfera. Es una revelación intelectual pura que penetra directamente en la conciencia. Y la primera advertencia de ese susurro es tajante. No escuches. Actúa como un aviso de riesgo extremo. Es como si el cadáver del universo te dijera, mira, no quieres asimilar el conocimiento que poseo. Exacto. La verdad que esconde mi sueño va a ser infinitamente más destructiva que los mares de plomo y el sol ensombrecido. Y claro, la mente humana intenta racionalizar. Siempre. ¿Qué puede ser peor que la aniquilación absoluta de todo lo material? ¿Qué concepto puede superar ese horror? Es difícil imaginarlo. Y entonces, en el silencio del vacío, se revela la sentencia final. La vida es la peor catástrofe posible. Una sola frase que exige reinterpretar todo el poema desde cero. Obliga a dar un giro de 180 grados a la percepción de la tragedia. Es demoledor, porque
Claro, hasta llegar a esa línea, la lectura natural apuntaba a una elegía, a un lamento por la destrucción del planeta. Parecía un poema ecologista oscuro. Se lloraba la muerte de las mariposas, la quema del suelo y la ejecución del cielo estrellado. Se daba por sentado que el horror radicaba en perder la vida. Y la luna, desde su perspectiva fúnebre y silente, corrige esa premisa. Revela que la aniquilación no es la tragedia. No. La aniquilación es, quizás, la cura. Ostras. La verdadera catástrofe original, el error primigenio del cual derivan todos los horrores del universo, es el hecho mismo de que la vida y la conciencia hayan llegado a existir. Es la esencia pura del pesimismo filosófico y el antinatalismo. A ver, plantémoslo así, porque es un concepto duro de procesar. Bastante duro, sí. Estamos diciendo que el poema sostiene que la materia inerte estaba bien y que el sufrimiento es el único resultado garantizado de la existencia consciente. Exactamente. Pensemos en el mecanismo subyacente. La materia inerte carece de receptores de dolor. Las rocas flotantes y los gases estelares no sufren. ¿Lógico? Es la chispa de la biología, la aparición de la vida y la conciencia, lo que introduce la capacidad de experimentar horror, pérdida, asfixia y dolor. O sea que, sin vida... Si la vida nunca hubiera surgido, no habría carne calcinada capaz de sentir el fuego. No habría mariposas capaces de ser masacradas. Ya veo. No habría un narrador atormentado buscando consuelo en una luna muerta. La vida es la condición indispensable para que exista el sufrimiento. Madre mía. Por lo tanto, bajo esa lente implacable, la vida misma es el desastre matriz. Eso es. Visto así, tiene una coherencia interna aterradora. Las cascadas de mares que se compactan o los vientos que caen a las estrellas ya no son fuerzas malignas invadiendo un paraíso idílico. No, son la consecuencia. Son simplemente el desenlace lógico, la metástasis final de un universo que cometió la terrible imprudencia de permitir que algo naciera y sintiera. Convierte el apocalipsis en una mera consecuencia, no en el evento principal. Alcanza un nivel de fatalismo del que es muy difícil escapar discursivamente. El texto arrincona la esperanza y la desarticula por completo. ¿Te deja sin argumentos? Demuestra cómo una estructura poética impecable puede servir para argumentar en contra de la propia existencia del creador y del lector. No hay amanecer posible tras este mensaje. Lo cual me lleva a reflexionar sobre el propósito de este análisis profundo. Hemos atravesado un paisaje literario verdaderamente brutal. Sí que lo es. Comenzamos sintiendo la densidad imposible de mares enfermizos y sólidos cayendo sobre tierra calcinada. Analizamos cómo el oscurecimiento del sol no requería monstruos, sino la purga masiva de los emblemas de la belleza y el futuro. Las mariposas. Fuimos testigos de la desintegración de la física, observando cómo la atmósfera caía hacia un cosmos que exhibía a la luna como un prisionero ejecutado. Una ejecución cósmica. Y finalmente, asimilamos el golpe de ese susurro silente, la conclusión de que la vida misma es el error definitivo. Es un viaje que demanda una gran energía analítica. Hemos desentrañado un texto que comprime la masa crítica de una estrella enana blanca en apenas unas pocas líneas. Y es completamente razonable que quienes nos escuchan puedan estar pensando, ¿por qué someterse a esto? Claro, es una buena pregunta. ¿Qué sentido tiene dedicar tiempo a diseccionar una obra que sostiene que el simple hecho de estar vivos es la mayor desgracia cósmica imaginable? A nadie le apetece terminar un análisis con la sensación de que su propia existencia es un error de cálculo del universo. Es una reticencia muy lógica por parte de la audiencia. Sin embargo, explorar los abismos del pesimismo literario y filosófico aporta un valor incalculable. ¿En qué sentido? No se trata de adoptar esta visión como un manual para el día a día. Se trata de ejercitar la empatía extrema y expandir la capacidad crítica. Entiendo. Permite observar cómo el lenguaje puede ser forzado hasta sus límites absolutos para dar forma a la angustia existencial humana. Y fundamentalmente, el arte funciona como una cámara de contención. Me gusta esa imagen. Ofrece un espacio delimitado y seguro donde es posible confrontar el vacío, el sinsentido y la muerte térmica del universo sin salir destruidos de la experiencia. Es una analogía muy certera. Funciona como un simulador de caída libre existencial. Quienes leen el poema o escuchan este análisis saben que están experimentando el vértigo del abismo. Exacto. Pero también saben que, al cerrar el libro o terminar el audio, el suelo volverá a estar firme bajo sus pies. Darle estructura a la oscuridad es una forma de domesticarla.
Y precisamente sobre esa idea de darle estructura a las cosas, me gustaría dejar una última reflexión sobre la mesa antes de terminar. Es el momento ideal para ello. Adelante. Hemos dedicado bastante tiempo a explicar cómo el poema demuestra, con una lógica implacable, que la vida es la peor catástrofe posible, Así es. que la conciencia es una fuente exclusiva de sufrimiento. Pero si se acepta esa premisa sin reservas, ¿no resulta asombrosamente irónico que se haya utilizado esa misma vida, esa misma conciencia supuestamente catastrófica, para componer una obra de arte tan impactante? Fíjate qué buena vuelta de tuerca. Claro, analicemos el proceso. Un intelecto humano se sentó, ordenó sus pensamientos y seleccionó con meticulosidad quirúrgica términos como atolondrados, apelmazados o tezado. Construyó una métrica, diseñó una progresión de imágenes y esculpió un ritmo capaz de cautivar la atención y generar este intenso debate analítico. Es un trabajo tremendo. Si la existencia fuera única y exclusivamente una catástrofe vacía, sería incapaz de producir arte estructurado sobre su propio vacío. Totalmente de acuerdo. La desesperación para crear belleza que, en el fondo, existe algo en la conciencia que trasciende la simple noción de catástrofe. Es una paradoja magnífica. La creación misma del poema refuta sutilmente la totalidad de su propio mensaje fatalista. Ahí queda la contradicción para quien quiera seguir dándole vueltas. Desde luego que da para pensar. Quizá no haya forma de eludir las tragedias de la existencia, pero es innegable que la mente humana posee una capacidad fascinante para transformarlas en versos verdaderamente memorables. Ha sido un placer diseccionar las sombras de este negro mar, negro cielo. Hasta el próximo análisis profundo.